Capítulo 13. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Al final, Sloe solo recibió una suspensión de una semana. Cesaire y el señor Damocles aspiraban a una sanción mayor, si no a la expulsión. Por suerte, Sloe contaba con el apoyo de Marinette y, sorprendentemente, de la señora Bustier. Ambas argumentaron con éxito que Sloe había sido víctima de acoso, en el que Alia había participado, y que, si bien sus actos violentos no estaban justificados, Cesaire tampoco estaba exenta de culpa. Por su parte, Sloe se había mantenido mayormente en silencio, principalmente por temor a que cualquier cosa que dijera pudiera ser usada en su contra. Aunque se sentía orgullosa de sí misma por no haber mencionado el nombre de su padre para evitar el castigo, a pesar de la gran tentación que sentía de hacerlo. A pesar del resultado relativamente positivo, tan positivo como podía ser una suspensión de una semana, Sloe seguía muy afectada por todo el asunto. Sabía que al resto de la clase no le caía bien, se lo había confesado a Marinette, pero nunca la habían acosado activamente. Le costaba admitirlo, pero Lila tenía razón. Aún tenía algo que perder y sus aliados se estaban agotando. Alix tenía demasiado miedo de hablar y arriesgarse a represalias por parte del resto de la clase, y Adrien no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes. Si no hubiera sido por Marinette, Sloe no habría tenido ningún contacto humano durante su suspensión, y estaba increíblemente agradecida con la chica de cabello oscuro por su compañía. Todos los días después de clases, Marinette venía con las tareas del día y pasaban el resto del día juntas, a veces haciendo la tarea, otras viendo anime o simplemente sentadas, charlando hasta que Marinette tenía que irse. Todos los días, excepto hoy, al menos. Sloe paseaba nerviosa por su habitación, mirando su teléfono cada pocos segundos con la vana esperanza de que apareciera un mensaje de Marinette, pero su bandeja de entrada permanecía completamente vacía. Marinette había mencionado algo sobre un ensayo de la banda al que había prometido asistir, pero había dicho que terminaría a las 4:30 y ya eran las 4:47. Claramente, algo debía de haber salido mal. Tal vez se habían peleado. Sloe sabía que algunos de sus compañeros de clase estaban en la banda para la que Marinette hacía trabajos de diseño. Quizás les molestaba que Marinette y Sloe siguieran siendo amigas. Realmente esperaba que no. Marinette y Cesaire seguían llevándose mal y Marinette había dejado entrever que Nathaniel tampoco le hablaba. No era la primera vez que pensaba en llamarla para ver si estaba bien, pero no quería parecer necesitada, aunque eso era precisamente lo que era. Marinette ya había hecho mucho por ella, haciéndole compañía durante su exilio de la escuela y animándola cada vez que se enfadaba por la serie de acontecimientos que la habían llevado hasta allí. Marinette era, sin duda, la marico fuerte y dependiente de su insegura Akiko. Con un gemido de frustración y preocupación, Sloe se dejó caer en su diván, buscó a tientas el control remoto del televisor y lo encendió. Pensó que bien podría distraerse de sus preocupaciones por Marinette. Se habría arrepentido amargamente cuando encendieron las noticias y apareció en pantalla Nadja Chamak, la reportera más temeraria de París, escondida tras una furgoneta, informando sobre una Akuma que se había instalado en la Torre Eiffel y disparaba a cualquiera que saliera a la intemperie. Estaba tan absorta en su preocupación por Marinette que Sloe se había olvidado por completo de consultar las noticias que solía revisar en caso de un ataque de Akuma. Por supuesto, esto no hizo más que aumentar su preocupación por Marinette. Ojalá solo estuviera escondida. Ojalá. Sloe no quería ni pensar en la alternativa. Por mucha fe que tuviera en la Divulgo, más allá de las decisiones cuestionables sobre su papel como reina abeja, jamás dejaría de preocuparse por la seguridad de Marinette durante los ataques de Akuma. Era natural que se preocupara por Marinette, pero también se preocupaba por Adrien. Si bien no se había despertado empapada en sudor frío tras una pesadilla en la que Adrien resultaba gravemente herido por un ataque de Akuma, como le había ocurrido con Marinette, eso no significaba nada. Marinette era su mejor amiga, incluso por encima de Adrien. Un fuerte estruendo, tanto en la televisión como en el exterior, sobresaltó a Sloe, quien corrió a la ventana para ver que Chad Noir había destruido una vez más la Torre Eiffel. Al regresar rápidamente a la televisión, observó cómo Nadja aprovechaba la oportunidad para salir de su escondite e intentar obtener una mejor vista con su camarógrafo.
Al final, el riesgo le salió bien y pudo conseguir una toma clara de la Dibugo. Chad Noir Chloe parpadeó un momento y luego frunció el ceño mientras veía a la nueva heroína vestida con spandex verde enredar el brazo del villano con un pequeño arpa, un arma totalmente ridícula si es que alguna vez había visto una, y ayudar a inmovilizar al villano para que la Dibugo pudiera destruir el objeto akumatizado y seguir con los pasos de arreglar París. Aún con el ceño fruncido, Chloe apagó la televisión, incapaz de soportar la imagen congelada de la nueva heroína. La Dibugo la había relegado al banquillo, pero consideró oportuno incorporar a una novata a lo que parecía una batalla increíblemente difícil. Puede que fuera la abeja reina, pero en caso de necesidad, estaría encantada de asumir el manto de, bueno, cualquier héroe. Excepto la Dibugo, claro está. Solo podía haber una Ladybug y no había manera de que Chloe pudiera estar a su altura. Pero, por lo que Chloe sabía, no había razón para que no pudiera usar otro Miraculous. Después de todo, Chad Noir y Ladybug habían intercambiado sus Miraculous una vez. Así, los héroes podrían aprovechar la experiencia de Chloe como superheroína mientras su identidad permanecía a salvo y ella podría volver a serlo. Al menos, tras derrotar a la Kuma, la ansiedad de Chloe por el peligro que corría Marinette se desvaneció y recogió el teléfono de donde lo había dejado en la tumbona. Justo cuando iba a llamar para asegurarse de que Marinette estuviera bien, el teléfono vibró en su mano y, ¡qué casualidad! Era Marinette quien llamaba. «Hola. Mari. ¿Estás bien?» «Vi el Akuma en las noticias», dijo Chloe apresuradamente, sin dejar que Marinette dijera ni una palabra. Y parecía que estaba atacando a gente por todo París. «Estoy bien, Chloe», dijo Marinette con voz extraña, como si algo la preocupara mucho. Aunque normalmente no se le daba bien leer a la gente, Chloe había pasado suficiente tiempo con Marinette como para captar el significado de sus expresiones y su tono de voz. «Pude esconderme hasta que no hubo peligro. Ay, gracias a Dios. Tenía mucho miedo de que te hubieras lastimado». Chloe suspiró aliviada, aunque el tono inquieto de Marinette aún la incomodaba. «Gracias por preocuparte, Chloe, pero de verdad estoy bien». «¿No lo pareces?» Chloe casi pudo oír a Marinette estremecerse ante la acusación. «Marinette, si algo te preocupa, sabes que te escucharé y te ayudaré en lo que pueda. Puedes confiar en mí». Varios segundos de silencio. «No estoy al teléfono. ¿Puedo ir?» «Siempre. Nos vemos en un rato». Tras colgar, Chloe fue inmediatamente al teléfono de su habitación y pidió que le subieran una tetera de manzanilla y unos macarons. A Chloe le había gustado mucho la infusión desde que Marinette se la había dado a conocer, y se encontraba bebiéndola incluso cuando no necesitaba relajarse. En cuanto a los macarons, Marinette había mencionado de pasada después del estreno de la película de la Dibugo que eran su dulce favorito. Una vez que se aseguraron de que hubiera refrescos, Chloe se preguntó si sería apropiado poner el siguiente episodio de Daredevil. Al fin y al cabo, Marinette había venido a charlar, no a ver anime. Finalmente, Chloe puso el episodio y apagó la televisión para que estuviera lista para más tarde, por si Marinette quería relajarse después de su charla. Prometía ser un buen episodio, el festival escolar estaba a punto de empezar y el concierto que habían estado preparando durante toda la temporada se celebraría pronto. Chloe estaba impaciente. El té y los macarons llegaron poco después, y Chloe se encontró sin nada que hacer salvo esperar a Marinette. Sintió la tentación de buscar más información sobre esta nueva heroína en la página web de noticias, pero sabía que solo se enfadaría y decepcionaría si lo hacía. Consideró continuar releyendo La princesa Yuri para prepararse para el lanzamiento de Kokoro no Uta en un par de semanas, aunque aún no había ideado cómo conseguir el libro en secreto sin la ayuda de Sabrina. Se libró de tener que tomar una decisión sobre una actividad de relleno gracias a un suave golpe en la puerta, inconfundiblemente de Marinette. Chloe corrió hacia la puerta y la abrió, encontrándose con una Marinette visiblemente incómoda, que se removía torpemente en el sitio y se mordía el labio inferior. «Hola, Chloe», saludó en voz baja, entrando en la habitación y dirigiéndose al sofá. Chloe la siguió, ahora muy preocupada por su amiga. «Mari, tienes un aspecto terrible. ¿Qué te pasa?», preguntó sin rodeos. De todas formas, Chloe no entendía de sutilezas. Marinette titubeó un par de minutos mientras Chloe servía té para ambas. Tomó la taza que Chloe le ofreció con un murmullo de agradecimiento antes de quedarse en silencio, mordiéndose el labio, solo dando sorbos ocasionales mientras Chloe se sentaba a su lado con su propia taza. Justo cuando Chloe estaba pensando en insistir, Marinette dejó su taza sobre la mesa con un suspiro. «No sé muy bien por dónde empezar. Hoy tengo muchas cosas entre manos.
Tal vez deberíamos empezar desde el principio. ¿Pasó algo en la escuela? La mente de Chloe inmediatamente pensó que esto era otra de las intrigas de Lila, pero Marinette negó con la cabeza. No, empezó en el ensayo de la banda. Chloe lo sabía. La banda se había enfadado con Marinette por ser su amiga. Estaba viendo ensayar a Kitty Section y diseñando algunos vestuarios cuando Luca se ofreció a enseñarme a tocar la guitarra. ¿Quién es Luca? El hermano mayor de Juleka, es el guitarrista de Kitty Section. Eso le sonaba familiar. Tal vez lo había visto reunirse con Juleka fuera de la escuela una o dos veces. ¿Alto, pelo verde? Preguntó, y Marinette asintió. Así que intentó enseñarte a tocar la guitarra. Chloe no entendía cuál era el problema. Yo, murmuró Marinette, sonrojándose. Me gustaba hace unos meses, y creo que yo también le gusto. Oh. Chloe no se esperaba eso y sintió un extraño nudo en el pecho que le resultaba extrañamente familiar. Estaba completamente perdida en esto. Su único conocimiento sobre el romance provenía de su experiencia con Adrien, y eso dejaba mucho que desear. Chloe frunció el ceño, sin saber cómo continuar, al menos hasta que captó la forma en que Marinette se expresaba. Espera, ¿estaba enamorado? Es mayor, alto, guapo y toca la guitarra, dijo Marinette encogiéndose de hombros con debilidad, mientras jugueteaba con una cucharilla del juego de té. Una vez que empecé a trabajar con Kitty Section y a pasar tiempo con él, todo se fue desvaneciendo, al menos por mi parte. Eso no parece muy complicado, solo tienes que decirle que no estás interesada. Chloe no entendía por qué esto tenía a Marinette tan inquieta. Ay, más Marinette siguió jugando con la cuchara, golpeándola contra la mesa. Adrien apareció con Kagami mientras Luca estaba. ¿Viste a Adrien? Interrumpió Chloe, inclinándose hacia ella. ¿Cómo estaba? ¿Qué hacía allí? De repente, sentía que miles de preguntas le ardían, además de confusión y un ligero enfado. ¿Qué hacía con Kagami si la ignoraba? Era su mejor amiga. ¿Es el pianista de Kitty Section y parecía distraído? Preocupado. No estoy segura. ¿Por qué? Los ojos de Marinette recorrieron la habitación nerviosamente. Me ha estado evitando estas últimas 2 semanas y estoy preocupada por él. El ceño de Chloe se frunció aún más cuando Marinette empezó a moverse incómodamente. ¿Ha pasado algo con Adrien? ¿Yo sabes que me gusta un poco Adrien? Sí, soy muy consciente de tu desafortunado enamoramiento por él, respondió Chloe secamente, sintiendo cómo la extraña confusión en su interior se intensificaba. Marinette ignoró el comentario y continuó con su relato. Puede que me haya asustado un poco porque él y Kagami asumieron que yo estaba saliendo con Luca y puede que haya dicho he hecho algunas cosas poco acertadas. ¿Puede ser? Chloe arqueó una ceja con escepticismo. No entendía de dónde venía esa irritación. Hacía un rato estaba tan preocupada por Marinette. Debía ser porque Marinette seguía intentando conquistar a su Adrien. Vale, sin duda dije e hice algunas cosas poco acertadas, admitió Marinette, con cierta reticencia. ¿Cómo? Yo no importa, Chloe frunció el ceño ante la evasiva de Marinette, pero esta continuó antes de que Chloe pudiera reprochárselo. Pero después, fue muy raro. Adrien y yo habíamos estado, escondidos, durante el ataque de la Kuma y después me dijo que había resuelto varias cosas y que lamentaba haberme hecho perder el tiempo. Luego me besó en la mejilla y se fue. ¿Qué? Eso no es lo más raro. Al principio del ataque estaba bastante normal, un poco retraído como antes, pero al final no sé, algo no andaba bien con él. Parecía muy cansado. Chloe no sabía qué pensar, pero le hizo un gesto a Marinette para que terminara. Y no era el único que estaba raro. Se sentía extraño, como si ya hubiéramos tenido esa conversación antes, y ahora no sé qué pensar de él. Marinette gimió ruidosamente, escondiendo el rostro entre las manos. La verdad es que hace tiempo que no me siento atraída por Adrien. Simplemente fingía que me gustaba. Chloe se quedó boquiabierta. Era como si algo fundamental del universo hubiera cambiado de repente. A Marinette ya no le gustaba Adrien. Mientras tanto, Marinette siguió hablando, con la voz amortiguada por las manos. Ya no sé qué siento. Todo es tan confuso. Un día estoy obsesionada con Adrien y planeando los nombres de nuestros hijos, y ahora soy un lío de emociones, y no me gusta. Chloe no estaba del todo segura de qué hacer en esta situación, así que simplemente hizo lo que Marinette hacía cuando estaba molesta. ¿Te importa si te abrazo? Preguntó con timidez, rodeando con sus brazos a su amiga al recibir un gesto de aprobación. Lo siento, Mari, no puedo ayudarte con esto.
Si te sirve de consuelo, sé lo que se siente al estar abrumada por las emociones y no saber qué hacer al respecto, dijo Chloe, tranquilizando a Marinette y recordando sus propios ataques de nervios y las pocas veces que se había sentido tan abrumada por la emoción que casi se había desmayado. Un poco, la verdad, murmuró Marinette, acomodándose un poco en el abrazo de Chloe. Gracias, Chloe, por escucharme y por estar aquí. Chloe sonrió levemente. Esa extraña tensión en su pecho comenzaba a disiparse por alguna razón, pero no iba a cuestionarla. Ojalá pudiera ser de más ayuda. Menuda heroína soy. La Dilbuk sabría qué decir. Para sorpresa de Chloe, Marinette soltó una risita al oír sus palabras. No sé. No creo que un amuleto de la suerte te haga mejor a la hora de ayudar a la gente a superar una crisis emocional. Supongo que no, admitió Chloe, incapaz de contenerse y unirse a la risa melodiosa de Marinette. Permanecieron así un rato, riendo en voz baja mientras Marinette se acurrucaba aún más en el abrazo de Chloe. Chloe jamás lo admitiría en voz alta, pero le encantaba que alguien le correspondiera con el mismo cariño. Desde que tenía memoria, había sido muy cariñosa. Le gustaba agarrar y sostener cosas. Al menos hasta que se hizo demasiado mayor para eso y su madre le dijo que no era apropiado. Después de eso, lo limitó a Adrien y a su padre, y a ninguno de los dos parecía gustarle especialmente, ya que Adrien se quedaba paralizado incómodamente cada vez que ella lo abrazaba y su padre simplemente le daba palmaditas en la cabeza con torpeza. Siempre había sentido celos de todo el contacto casual en Princess Yuri y sus otros mangas, así que era prácticamente un sueño hecho realidad tener su propia Mariko a la que pudiera aferrarse felizmente y que le devolviera el afecto con gusto. Chloe, aunque me encantaría quedarme, debería irme a casa a cenar, dijo Marinette finalmente, intentando zafarse del agarre de Chloe, pero la rubia simplemente la sujetó con más fuerza. No, quédate aquí, se quejó, acurrucándose en el hueco del cuello de Marinette, quien soltó un pequeño grito de sorpresa. Podemos pedir servicio de habitaciones. Lo siento, pero les prometí a mis padres que estaría en casa para cenar. Había un dejo de reticencia en la voz de Marinette, pero aún así intentó zafarse del agarre de Chloe. Bien, dijo Chloe con un puchero mientras dejaba que Marinette se levantara, incorporándose ella misma. Aunque tenía preparado el siguiente episodio de The Ad Devil y todo. La veremos mañana, te lo prometo, dijo Marinette, sacando su teléfono para apuntarlo. Chloe sintió un pequeño orgullo al ver que Marinette seguía su consejo de organizarse mejor. Estirándose y sacudiendo sus piernas entumecidas, Chloe acompañó a Marinette hasta la puerta y se la abrió. Nos vemos mañana, entonces. Marinette asintió y dudó justo antes de irse. ¿Pasa algo, Mari? Chloe ladeó la cabeza al ver la extraña expresión de Marinette. Antes de que Chloe pudiera reaccionar, Marinette se abalanzó sobre ella y le dio un rápido beso en la mejilla antes de retirarse con la misma rapidez, con un ligero rubor en las mejillas mientras Chloe sentía un calor intenso. Gracias por escucharme, murmuró, aún bastante sonrojada, y salió de la habitación a paso ligero, dejando a Chloe boquiabierta al verla alejarse. ¿De nada?, le gritó a Marinette una vez que recuperó el habla. Frotándose la mejilla distraídamente, Chloe regresó a su habitación y se dejó caer sobre la cama, mirando al techo. Aquello había sido inesperado. No desagradable, en absoluto. La tensión en su pecho había desaparecido por completo y se sentía más ligera. Esto era muy extraño y Chloe no tenía ni idea de qué pensar. A menos que Chloe se devanó los sesos. Cuando le había dado un beso en la mejilla a Marinette hacía unos días, era porque así es como Mariko y Akiko se agradecían las cosas. Tendría sentido que Marinette también lo estuviera imitando. Incluso le había dado las gracias justo después. Así que, si quería entender por qué se sentía así, solo tenía que releer La princesa Yuri para ver cómo reaccionaba Akiko y comprobar si coincidía. Era un plan genial. Tras caerse de la cama y rebuscar debajo, finalmente logró sacar Princess Yuri. Son Shitsui volvió a subirse. Con impaciencia, lo abrió rápidamente y hojeó las páginas buscando el momento clave. En cualquier otra ocasión, habría querido leer el tomo completo de nuevo. Probablemente era el mejor, centrado en Pad y en cómo intentaban superar su dolor, aunque con algunas historias secundarias sobre Akiko superando algunos de sus miedos. Pero esto era más importante y, a mitad del tomo, encontró la escena. Akiko acababa de salvar a Mariko de un perro particularmente grande y agresivo, superando su propio miedo al animal.
Una vez lejos del perro y a salvo, Mariko le dio un rápido beso en la mejilla a Akiko antes de salir corriendo, diciéndole que la verían al día siguiente y dejando atrás a una atónita Akiko frotándose la mejilla distraídamente. Chloe parpadeó sorprendida. La escena se había desarrollado casi idéntica a la realidad. Quizás Marinette había leído este tomo y lo recordaba. No, eso no era cierto, Marinette aún estaba leyendo el primer tomo. Hime no Shi. Pero Chloe debía estar en lo cierto si el manga y la realidad eran tan similares. Pasó a la página siguiente, ansiosa por ver cuál sería el próximo pensamiento de Akiko. Sus labios son tan suaves. Chloe no había pensado en eso de inmediato. Estaba demasiado ocupada reflexionando sobre lo extraño e inesperado que había sido. Pero ahora que lo pensaba, los labios de Marinette eran muy suaves y aún podía sentir su delicada huella en su piel. ¿Qué más había pensado Akiko? No me importaría que me lo agradeciera así otra vez. De nuevo, una idea que no se le había pasado por la cabeza a Chloe, pero ahora que se la habían sugerido, tenía que admitir que no se opondría en absoluto a que Marinette la besara así otra vez. Esto no ayudaba. De hecho, solo la confundía aún más. Con un gemido de frustración, Chloe dejó caer el manga sobre la mesita de noche y se aferró a su peluche de mariquita. No se sentía tan bien como abrazar a Marinette, pero serviría. Se sentía así simplemente porque había sido una sorpresa, eso era todo. No significaba nada más allá de un simple agradecimiento. Sin embargo, a pesar de sus palabras tranquilizadoras, Chloe seguía sin poder quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más, aunque aún no lo entendiera todo.